¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo video de Mentor de Diseño. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de charlar con el diseñador industrial Arturo Millán, quien nos platica acerca de su experiencia como diseñador independiente y creador de su propia marca de diseño, así como las colaboraciones que ha tenido con distintos proyectos para diversas marcas. Te invitamos a que veas el video y que te suscribas al canal si te gusta nuestro contenido solo para diseñadores industriales. Saludos. Pues le damos la bienvenida a Arturo Millán a esta charla sobre diseño y antes que nada, amigo, quiero agradecer por la oportunidad que nos das de platicar contigo, de compartir tu experiencia y pues qué más que bienvenido después de hace un buen tiempo que no hemos platicado. ¿Cómo has estado? Bien, Jorge, gracias a Dios ahí estamos. Muy bien, tomando en cuenta todas las circunstancias que hemos vivido, pero ya vamos sobreponiéndonos, ¿no? Sí, ese tema de la pandemia la verdad es que fue bastante ruda y en general no solo el diseño nos ha pegado bastante fuerte y apenas estamos en la etapa en la que vamos saliendo a flote, pero creo que todo va mejorando poco a poco, entonces tanto de manera global como en el diseño, pues hemos estado teniendo, pues creo yo, mejores oportunidades recientemente porque la pandemia pues ya se ha ido frenando de alguna manera y hemos estado cambiando esa parte, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Cómo fue ese proceso contigo para empezar un poquito? Sí, pues como todos, fue un proceso difícil y sobre todo de adaptación. Entonces, el punto era eso, ¿no? Que pudiéramos ver de cierta manera la perspectiva que nos estaba sucediendo con respecto a la circunstancia, adaptarnos y entonces aprovechar la circunstancia para, no para quejarnos quizá, pero sí para aprovechar nuevas oportunidades. Claro, fue un parteaguas de muchas situaciones, ¿no? Inclusive el trabajo a distancia que quizá en otros países se veía más comúnmente y en México no, tuvimos que acostumbrarnos o de alguna forma adaptarnos a ese ritmo. Entonces al final creo que también hay cosas buenas que deja la pandemia. Una de ellas es ¿no? La comunicación que podemos efectuar a distancia, los trabajos que podemos hacer también a distancia. Y bueno, pues al final fue una etapa bien complicada, económicamente hablando, para todo el mundo, pero pues ahí va, ¿no? Sí, claro, tanto económica y pues muchos amigos, ¿no? Perdieron también seres queridos y muchos asuntos que también se fueron sumando. Pero bueno, en cuanto a la parte de diseño, sí es interesante cómo esa circunstancia de la que hablamos, ahora la podemos aprovechar y podemos seguir el camino de otros entes, ¿no? De diseño, como por ejemplo Estados Unidos, bueno, Norteamérica, Europa, que trabajaban ya de esa manera o no, o empezaban a hacerlo. Y ahora pues ya nos toca a nosotros, ¿no? Y lo aprovechamos. Sí, en un ratito tocaremos esos puntos, pero para empezar esta charla me gustaría que nos platicaras de dónde eres egresado, qué estás haciendo actualmente como diseñador, cuál es tu formación y pues ahora sí que nos platiques detalle a detalle qué has hecho pues a lo mejor desde que saliste hasta el día de hoy. Sí, pues soy Arturo Millán, muchos me conocen, tú me conoces, aunque no, a lo mejor no coincidíamos mucho en la universidad, pero nos vimos ahí un par de veces y platicamos. Bueno, yo soy de la generación 2000-2005, en diseño industrial, y desde un principio mi perfil siempre ha sido un poco diferente al de los demás, ¿no? A lo mejor tú llegaste a conocer parte de cuando estábamos ahí en la escuela o en la facultad estudiando. Pero sí, mi perfil siempre fue más hacia la parte automotriz, hacia la parte conceptual, obviamente tomando en cuenta también lo que se aprendía de la facultad, ¿no? De tener ese equilibrio entre conceptual y funcional y muchos otros aspectos, ¿no? Que se tomaban en cuenta. Pero mi perfil siempre ha sido automotriz. Muy bien, actualmente qué es lo que estás desarrollando, cuéntanos qué proyectos tienes en puerta. Bueno, ahorita estoy desarrollando mi propia marca. He estado trabajando en mi página de internet, que gracias a algunos colaboradores
se ha logrado el proyecto y ahorita estoy casado con eso. Entonces, pues estamos tomando esta nueva iniciativa, esta nueva oportunidad y esperemos que tenga éxito. La verdad es que yo he visto bastantes cosas de tu trabajo y me sorprende la habilidad que has ido desarrollando. Bien lo decías desde que nos pudimos encontrar por ahí en la facultad. Las cosas que yo veía en ese momento a lo que yo veo ahora, pues hay un abismo de distancia, ¿no? Y la verdad es que es sorprendente y la verdad es que es grato ver que un colega tenga las habilidades que tú tienes. La verdad es que yo sí quisiera felicitarte, tienes un nivel muy, muy avanzado y pues obviamente del profesional que eres, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras al respecto. ¿Qué es lo que lleva como ese proceso? Porque dicen por ahí que el éxito llega después de 10 años, ¿no? Yo he escuchado mucho esa frase y la verdad es que coincido porque pues el éxito no llega de la noche a la mañana y necesita muchas horas nalga para poder desarrollar un buen perfil. En ese sentido que tú has tenido pues la oportunidad desde cero hasta el día de hoy, ¿qué podrías compartirnos para que la gente aprendiera y conociera qué es lo que tiene que hacer durante todo ese proceso? Sí, primero te quiero dar las gracias por la charla, por la invitación aquí a tu espacio y pues con todo gusto. Y sí, es realmente algo, bueno, es una historia, ¿no? Cada quien tiene su propia historia. En lo particular, desde que yo me acuerdo muy bien de cómo nació ese cariño por esto que me distingue. Yo veía a uno de mis profesores, siempre dije que el que me encaminó hacia esta dirección fue Humberto Ortiz, muchos lo conocieron o muchos lo conocen, es un diseñador de GM, también Jorge Rodríguez, que es lo que yo conocía en ese momento, ¿no? Y yo veía sus diseños, sus libretas llenas de dibujos y dije, pues yo quiero hacer eso. Y yo recuerdo que el primer dibujo del cual yo llegué a la facultad, yo intenté hacer un carro sin saber que el maestro que estaba enfrente de mí era un diseñador de coches, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás mi carro así todo chueco y los múltiples comentarios que me hicieron, ¿no? Obviamente, pues uno va madurando, va mejorando, pero ese cariño y esa pasión sigue ahí. Después, a lo mejor fui afortunado, las cosas se fueron dando, fui afortunado ahí con el concurso de Peugeot, con muchos otros proyectos que se fueron sumando al portafolio y también otros que distinguían, digamos que mi carácter como diseñador. Entonces, sí, involucra el que estés mejorando, buscar mejorar de manera constante, porque muchos conocemos que en la educación o en la facultad no te dan todo. A veces uno cuando ya está afuera necesita seguir buscando más para complementar esa parte que te falta. Y yo veía que a mí me faltaban muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, jamás, como te comento, jamás tuve la habilidad al principio para poder bocetar. De hecho, en ocasiones hasta yo me llego a sentir así, ¿no? Porque ves portafolios así sumamente impactantes y dices, yo quiero una vez más llegar o seguir escalando, ¿no? Al siguiente nivel. Pero es interesante entonces cómo uno nunca es el mejor, siempre hay muchos arriba de ti y eso es lo interesante, que entonces tienes que buscar llegar al nivel de los demás, ¿no? Y es una carrera constante, no se detiene, está en constante movimiento, hay nuevas tecnologías, nuevas tendencias y mucho de dónde te puedes inspirar para seguir mejorando. Claro. En el tema del concept design, ¿cuáles son tus diseñadores preferidos? ¿Cuáles son tus referencias a nivel mundial, por decirlo así? Bien, yo creo que de lo que siempre estuvo ahí al alcance, pues siempre fue Sid Mead, ¿no? De hecho, coincidimos muchos con The Concept, con estos, como el pionero, Sid Mead, ¿no? Siempre como que el papá de todos, ¿no? Después Scott Robertson, este, me gusta mucho también Daniel Simón, Feng Shu, que son como que alumnos de él, ¿no? Entonces, y siguen toda esta tendencia, cada quien por su parte, ¿no? Pero son, digamos que son portafolios que yo admiro siempre, Marek Ocon,
Bueno, la verdad es que cuando esto de la pandemia me permitió a mí estar investigando, buscando y claro, hacerme de nuevos, o admirar nuevos trabajos. Tengo amigos, por ejemplo, en Sudamérica, que también son muy importantes en esta parte del diseño conceptual, del diseño automotriz, de la ilustración. En fin, la verdad es que sí tengo muchos portafolios que admirar. Excelente. Sí, la verdad es que hay muchos diseñadores conceptuales que a mí me gustan. Por ejemplo, Daniel Simon me gusta muchísimo con el tema de Tron, con el tema de varias películas que ha participado. Pero ahora a mí se me ocurre una pregunta bastante interesante que a mí me gustaría que tú me respondieras. Por ejemplo, en México yo he estado platicando con varios diseñadores y he llegado a una conclusión. Nosotros, pues meramente somos diseñadores que pues ejecutamos diseño, nosotros no somos creadores de diseño, porque pues quizá el diseño industrial como tal viene o resurge de Estados Unidos, de países de primer mundo, ¿no? Y a nosotros nos toca la manufactura. En este caso, ¿qué papel o dónde queda un diseñador conceptual? Porque la verdad es que para otros países hay cosas muy interesantes, ¿no? Como diseñador conceptual. Pero en tu caso, ¿a qué te has enfrentado? ¿Qué problemas has encontrado pues al elegir esta, pues vamos a decir, este segmento del diseño que a mí me gusta mucho, pero que en México quizá no se explote? ¿A qué cosas te has enfrentado tú? Pues mira, yo no me considero un diseñador en cuanto a esa parte conceptual, ¿no? Porque digamos que es algo que me gusta explorar, pero ahorita yo me considero que no es como mi fuerte. Lo que sí, la experiencia que me ha dejado la industria, el diseñar objetos, el participar y el decir, ah, bueno, yo colaboré en el desarrollo conceptual de este objeto y que ya está en producción, pues eso para mí ha sido muy grato. Ahora, siempre como diseñador industrial, siempre, como les comenté hace un momento, te comenté hace un momento, siempre me llegó a la mente lo primero que vi, ¿no? El diseño de coches, el diseño automotriz. Y dije, ok, un diseñador industrial a lo mejor aquí en México no hace autos, pero pues yo me fui necio y necio en querer desarrollar algo así. Y las cosas se fueron dando. Y después dije, bueno, ya intenté hacer automotriz y ese nivel, digamos que lo alcancé porque también estuve colaborando en este diseño, ¿no? En Nissan Design America y tal cual también ahora que después que regresé de Nissan, estuve trabajando como casi un año, estuve ahí haciendo un internship en Nissan, después regresé a México y colaboré en otro estudio de diseño ahora de producto y demás. Y dije, bueno, sí me gusta la parte automotriz, pero no solamente me quería quedar con esa parte de automotriz y hacer los dibujos, sí, excelsos, ¿no? Dibujos, dicen por ahí, impresionantes. Yo buscaba algo más y veía los autores que acabamos de comentar, ¿no? Estos ilustradores conceptuales que manejan impresionantemente toda esta parte del dibujo, la ilustración, el render, el modelo 3D. Entonces, combinar todas las habilidades, el dibujo, el modelado 3D, la ilustración y el render o inclusive hasta la animación, era algo que todavía dije, bueno, yo quiero llegar a ese punto, ¿no? Y es lo que me ha motivado a que todos los diseños los trato de llevar a un escalón más, a la ilustración y a ese render que muchas veces vemos como concept art, ¿no? Oye, a ver, entonces me surge otra duda. ¿A ti dónde te gustaría colaborar? ¿En qué tipo de proyectos o en qué empresa te gustaría, si tuvieras la oportunidad de elegirlo, en qué empresa te gustaría trabajar? Pues mira, a mí me gustaría trabajar, de hecho, aquí no le llama la atención esto, el arte conceptual de Star Wars, ¿no? Y de por ahí me decía Humberto, pues, ¿por qué no te acercas a esa parte de mostrar eso, ese material que tienes? Y sí, me gustaría, pero la verdad ya no quisiera yo depender de la industria. Es decir, yo quisiera hacer mi propio material y satisfacer esa parte de necesidad que tengo y crearme oportunidades como una marca.
no tanto trabajar para alguien. De hecho, hay muchos diseñadores que trabajan ya de esa manera, que desarrollan su propia marca, su propio estudio y colaboran, por ejemplo, en concept art para películas, desarrollando producto, objetos, y no solamente hacen automotriz, ¿no? O concept art, sino más bien trabajan en todo el aspecto del diseño. Claro, estaría padre, es un concepto, bueno, es una idea muy buena, crear una marca y que se dedique a crear varias cosas. Por ejemplo, se me viene a la mente la película de Oblivion, donde sale Tom Cruise. Muchas de las cosas que están ahí son creadas, pues, de manera conceptual, ¿no? La arquitectura, la motocicleta. Entonces, como diseñador eso estaría excelente. ¿Ese es tu target, tu objetivo para trabajar de esa forma? Sí, 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 como un diseñador independiente, no tanto como depender, ¿no? De 100% de un estudio, sino yo ofrecer mis servicios de manera independiente y aprovechar eso. Me parece bien. De hecho, varias de las pláticas que hemos tenido aquí en el canal han puesto sobre la mesa algunas situaciones como las que tú mencionas. Para ti, actualmente, ¿qué podrías diferenciar entre a lo mejor ser partícipe de una empresa o crear tu negocio? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada una de esas situaciones? Tú has estado en ambos puntos. ¿Qué pudieras mencionar al respecto? Sí, bueno, es como tener algo seguro, ¿no? Trabajar para una empresa, mes con mes, tienes algo seguro y a lo mejor te despreocupas de muchas otras cosas. Pero, ¿qué pasa cuando viene la pandemia, ¿no? Que las situaciones o cosas que tú creías seguras de repente dejan de serlo y ya no lo son. Entonces, de la noche en la mañana puedes tener algo seguro y al día siguiente lo puedes perder. Entonces, nada es garantía. Lo que a mí me llamaba la atención es que eh, uno tiene que estar preparado para eso, ¿no? Afrontar todas esas circunstancias adversas y verlas como una oportunidad de poder seguir haciendo lo que te gusta. Porque en la industria, pues tú estás obligado a satisfacer los requerimientos de tu jefe, ¿no? Del proyecto que llega. Y en ocasiones eso como que te frustra un poco porque no tienes esa libertad de elegir lo que tú quieres hacer. Entonces muchas veces sí tienes ahí, bueno, ok, saco el proyecto, lo haces lo mejor que puedes, pero siempre quieres dar un poco más. Y a mí eso es lo que me sucedía. Lo que yo quería disfrutar más bien era de mi vida, ¿no? Porque a veces estando en la industria, pues eres como esa parte, ¿no? Que tienes que dar el 100 en esa parte. Y eso era lo que a mí me faltaba, o más bien lo que yo necesitaba. Claro, muy bien. Vamos a una pregunta que está bien interesante. Actualmente, ¿tú cómo ves el diseño? ¿Cómo lo percibes? Por ejemplo, en México, de México hacia abajo. ¿Por qué? Te lo pregunto de esta forma porque yo he notado y he estado inclusive por ahí haciendo esa pregunta en redes sociales con varios grupos de interés sobre el diseño, sobre diseño industrial y he encontrado una constante un poquito, pues vamos a decirlo así como que desmoraliza un poquito el perfil. Sin embargo, también la intención de estas charlas es, pues obviamente, reforzar el concepto del diseño industrial porque mucha gente quizá, como conclusión de estas preguntas que he estado haciendo, me he dado cuenta que no identifican qué hace un diseñador industrial. Todavía de repente nos confunden con otras áreas en común o quizá el sueldo se ve mermado, ¿no? Y en N cantidad de situaciones. ¿Tú cómo lo percibes? Sí, en Sudamérica, bueno, en Latinoamérica el diseño como lo conocemos, que proviene de Estados Unidos, o bueno, supongamos, ¿no? De estos países que tienen la raíz del diseño, pues Europa, Norteamérica y demás, Asia, ¿no? Pues no lo tenemos desafortunadamente de esa manera aplicado en Latinoamérica. Sin embargo, por ejemplo, cuando estábamos involucrados con Nissan, ahí con Nissan, el centro de diseño ahí en San Diego, había mucho auge de personas latinas. Estaban entrando muchos latinos a ese mercado, a esas empresas, y se buscaba mucho que diseñaran personas de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Latinoamérica es rico en cultura
y hay mucho de dónde inspirarse para obtener nuevas cosas. Y los managers, los jefes de diseño, buscaban o buscan ese personal. Entonces, Latinoamérica es un mercado interesante para poder satisfacer esas necesidades que muchas veces dejan de existir en un estudio de diseño. Y es como hemos visto a muchos diseñadores exitosos, ¿no? Que provienen de Latinoamérica también. Me parece bien. Oye, cambiando un poquito de tema, ¿podrías platicarnos, por ejemplo, cómo te fue en el caso? Vi mucho que tuviste colaboraciones con Casa de Diseño Rigoletti. ¿Qué hacías con ellos? ¿Cuál era tu colaboración ahí? ¿Qué proyectos desarrollaron? En Rigoletti Casa de Diseño, yo estuve trabajando casi toda mi vida con Alberto y pues él me dio la oportunidad de poder colaborar desde un inicio y digamos que se volvió parte de como un tutor, ¿no? Para mí en esta parte del diseño y también estuvimos trabajando en muchos proyectos, llegamos a tener un estudio de diseño porque al principio era la escuela de diseño, Rigoletti Casa de Diseño, y pues llegaban proyectos, y es lo que te comentaba, porque pues había mucha gente también de Latinoamérica que buscaba esos proyectos o participar dentro de la escuela. Y también ahí me di cuenta de que hay mucho talento también en Sudamérica o en Latinoamérica para poder aprovecharlo en esta parte del diseño. Desafortunadamente, como tú dices, no se conoce al 100, pero espero que pronto mejore esa situación en esta parte de Latinoamérica. Muchos proyectos como, por ejemplo, desarrollamos con Jorge también, Jorge Rodríguez, un proyecto de Audi. Por ahí existe un video en el canal de Jorge Rodríguez y está muy interesante. También participamos con Jeep, con Nissan Design, realizamos la escultura del arte de la movilidad para el futuro. Muy interesante también y se desarrolló una maqueta, ¿no? Participaron muchos diseñadores de aquí de México y algunos del estudio de San Diego. Muy bien. Bueno, regresando un poquito al tema del diseño, ¿tú qué podrías decir que hay de diferencia entre el diseño latinoamericano y, por ejemplo, el de Estados Unidos o el de Europa? Bueno, el latinoamericano, como comentamos, no se conoce mucho. Es un poco como que está escondido, ¿no? Tiene mucho talento, pero está ahí escondido. Y es algo que necesita, pues, resurgir. Desafortunadamente, eh, pues ha sido así. Pero gracias a la pandemia y lo que comentábamos al principio, estas nuevas oportunidades han surgido. Y, por ejemplo, cuando estuve en Rigoletti Casa de Diseño, colaboramos con compañeros en Colombia y también de otros países. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, algunos amigos de Colombia tienen un excelente nivel para poder mostrar y desarrollar y poder trabajar en un estudio de diseño. Son increíbles también. Muy bien. Ahora, otra pregunta. ¿Tú podrías recomendar al diseño como una actividad económicamente redituable para alguien que quisiera empezar a estudiar diseño? ¿Tú dirías, yo recomiendo el diseño industrial para que lo estudies? Sí, es una carrera muy bonita y te enamoras fácilmente, ¿no? Del arte, del dibujo, del diseño, del poder crear, de innovar, de inspirarte. Es un proceso realmente muy agradable y yo lo disfruto mucho. Y seguramente quienes están estudiando o se esfuerzan por realizar o llevar a cabo esta actividad, seguramente lo disfrutan también. Yo lo recomiendo porque bueno, a mí me satisface, me hace feliz. Y si alguien escoge esta carrera y tiene esas habilidades natas o también las puede aprender o adquirir, pues qué mejor de desarrollarlas y mostrarlas, ¿no? Claro, justo esto que mencionas, eh, ¿qué recomendarías para las nuevas generaciones que están interesadas en el diseño aprender para ser un mejor diseñador a futuro? Creo que esta es una excelente pregunta porque quienes no tuvimos la habilidad para dibujar, pues sí nos tocó esforzarnos el doble. Entonces, lo que yo recomiendo es que busquemos siempre la oportunidad de estar
practicando, 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 porque finalmente la herramienta de expresión para nosotros como diseñadores es el dibujo. Después del dibujo, pues sí vendría el modelado 3D, el render, pero la principal expresión de un diseñador es saber dibujar, saber representar, saber cómo va a iniciar ese proceso conceptual, ese proceso de desarrollo de diseño para que al finalmente se convierta en un producto, ¿no? Para mí es lo que se necesita satisfacer de primera mano. Muy bien, esta pregunta va de la mano con la siguiente. ¿Qué software necesitan aprender las nuevas generaciones para ser competitivos? El software de el lápiz, el papel y el plumón. Bueno, eso es, digamos que el primer paso, ¿no? Pero hoy en día todos conocemos programas que ya son muy fáciles de interactuar con ellos. Por ejemplo, Autodesk, Maya, 3D Studio Max, en este caso Alias, que es para diseñar superficies. Y de hecho, en estos últimos años, Alias no solo Alias, también Rhino, 3D Studio Max y Maya lo han estado trabajando anteriormente, el sub-D, el modelado sub-D, que puedes tú hacer de manera intuitiva, también de manera práctica y en un proceso más rápido, poder conceptualizar superficies y ayudarte mucho con los trazos, ¿no? Previos. Entonces, estos programas de modelado pueden ayudarnos mucho. Ahora, si lo complementamos como, por ejemplo, Gravity Sketch, que hoy en día es como un boom, ¿verdad? Y es algo realmente ¿cómo puedo poder explicar esta parte muy de interacción en esa realidad virtual que tú estés dibujando, trazando líneas y creando superficies? Pues qué mejor, ¿no? Claro, muy bien. Oye, otra pregunta. ¿Qué es lo que tú haces para nutrir tus habilidades? ¿Qué material consumes? Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor cine, a lo mejor cosas en internet, páginas web, sitios. ¿Cómo tú nutres esa parte creativa? Sí, definitivamente es el cine, también la lectura, estar viendo muchas imágenes. Yo lo que hago, y es lo que recomiendan muchos diseñadores conceptuales o diseñadores industriales, es tener una carpeta, una biblioteca de material, por ejemplo, material de imágenes, también los libros, y como tú dices, el cine, las películas, todo eso despierta, abre tu mente y te ayuda a poder iniciar a lo mejor un trazo. Excelente. Me surge una pregunta bien interesante que le he hecho a a varias personas que he invitado. Una de ellas es, desde tu perspectiva, cómo se cobra el diseño y la segunda también muy importante, cómo se vende el diseño. Esas dos son muy interesantes. ¿Nos podrías responder a ver qué es lo que tú tienes, cómo lo podrías digerir? Sí, tienes dos caminos, cobrar o cotizar por proyecto o también hacerlo por hora. Los dos caminos son válidos, pero tienes que tomar en cuenta la perspectiva, ¿no? Muchos lo hacen, o en este caso a mí me gusta hacerlo por hora. Y ahí es donde involucra pues muchos otros factores que debes de tomar en cuenta, ¿no? Y cotizarlos en esa hora para poder entonces llevarlo a tu cliente y de acuerdo al proceso poder solventarlo de esa manera. Pero los dos caminos son muy válidos. Cada persona, independientemente de la circunstancia, pues tiene la oportunidad de decidir de qué manera necesita trabajar. Claro. ¿Y cómo venderlo? ¿Qué herramientas usas tú para vender el diseño? Pues mira, creo que eso es lo más complicado, ¿no? Porque cuando ya eres independiente, ahora tú tienes que también buscar esa parte de los negocios, del venderte, del poder mostrar y de poder realizar ese trabajo que a lo mejor, en mi caso, por ejemplo, no soy experto, ¿no? Pero sí es necesario tomar en cuenta algunos conocimientos de esa rama para poder complementar y vender bien tus diseños. En este caso, a través de Instagram o de algunas otras plataformas o crear tu propia plataforma o tu página web para poder crear, mm, para poder más bien vender tus diseños. Claro.
Una pregunta que yo creo que sería importante que nos respondieras es, ¿tú cómo ves al diseño industrial en el futuro? Vamos a imaginar en 50 años. ¿Cómo lo percibes? Es una buena pregunta que esa misma pregunta nos la hacían en el 2010. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, en el 2010, 2000, no, antes, 2007, 2006, siempre se visualizaba al año 2020, no sé si te acuerdas, ¿no? Y ahora ya llegamos al 2020 y en este caso, los autos siguen siendo los mismos, no siguen siendo, prácticamente hay un ligero cambio en cuanto al diseño, no es así un proceso muy totalmente expresivo o diferente, pues siguen teniendo cuatro llantas. A lo que voy es que posiblemente en el futuro el diseño sea más de interacción, ¿no? Por ejemplo, ahorita, si tú puedes dibujar a través de realidad virtual, pues seguramente en el futuro podamos nosotros interactuar ya de manera virtual con el diseño. ¿De qué manera? Pues a lo mejor todavía ahorita es difícil de comprender eso o de explicarlo, pero yo lo veo como el diseño no tenga así grandes cambios, a lo mejor solamente de interacción. Y no sé si coincida por ahí con algunas entrevistas de otros colaboradores, pero yo lo veo más de interacción. Claro, más de experiencia, ¿no? También inclusive. Exacto. De experiencia, porque, por ejemplo, hasta hace algunos años se desarrollaban autos que el valor se encontraba en el interior del automóvil. Por eso, por esta razón, valoran mucho los diseñadores de interiores, porque son, de cierta manera, quienes sienten más el diseño. Entonces, por ejemplo, si tú diseñabas el interior del auto, el automóvil, cuando percataba tu sensación de buen humor, de mal humor o de que estás contento, el automóvil, tú le transmitías esto al automóvil y el automóvil, por ejemplo, si estás contento, se encendían, ¿no? Todos los paneles de color verde, ¿no? O si estabas enojado, te mostraba mejores o colores más agradables para que tú puedas cambiar esa sensación o estado de ánimo a uno mejor. Entonces, es de más de experiencia, de interacción. Claro. Oye, hace unas pláticas también yo mencionaba con otro colega el hecho de que si en México es difícil a lo mejor tener una oportunidad para acercarse a esta área de trabajo como lo fuera el cine, un área que podría sustituirlo serían los juguetes, ¿no? Porque es también de alguna forma, conceptualmente hablando, bastante libre, ¿no? Si no me equivoco, tú has tenido oportunidad de desarrollar algo de juguete, ¿no? Sí, estuvimos trabajando con una marca mexicana. Esta marca se encargaba de comprar licencias de algunos juguetes, como por ejemplo Thundercats, Ben 10, entre otros. Son los más representativos que ahorita me vienen a la mente. Y entonces el punto era que se necesitaban desarrollar estos personajes, por ejemplo Thundercats, llevarlos a un nivel de automotriz. Entonces hicimos el desarrollo de varios personajes y los convertimos en cochecitos. Por ahí hay proyectos o imágenes más bien donde ya se ve la solución a esos carritos. Participamos en este caso Alberto Pastrana, me tocó a mí participar junto con él y también otros diseñadores que desarrollaron el concepto, otros desarrollaron el modelo 3D. Entonces fue una interacción muy bonita, fue una etapa muy creativa y todos los que participamos nos llevamos una experiencia muy agradable, sobre todo que nos divertimos, ¿no? Creando esos personajes. ¿A qué situaciones te enfrentaste? Digo, si lo comparamos con un proyecto de mobiliario, por decirlo. Creo que las necesidades de desarrollo del mismo diseño pues son totalmente distintas. En este caso yo siento que podría ser más divertido crear un juguete a algo como más funcional como podría ser un mobiliario, ¿no? El mobiliario. Es cierta esa apreciación o me estoy
desvían un poquito. No, no estás nada equivocado. Es que nosotros, cuando como diseñadores, y no me dejarás mentir, de hecho, lo que acabas de decir es algo que todos sentimos. Es un sentimiento que tenemos y cuando queremos crear, queremos divertirnos. Y qué mejor que hacerlo con, en este caso, proyectos de esa manera o de esa magnitud. Si son juguetes o si son proyectos que te motivan y sobre todo te divierten, pues los disfrutas al máximo. Es así como nosotros nos divertimos y desarrollamos este tipo de productos, ¿no? Que se vendieron por todo el mundo hace ya unos años. Excelente, muy bien. Bueno, pues creo que llegamos a la última parte de esta charla. Me gustaría que mencionaras un poquito de lo que estás desarrollando en tu página de internet, qué servicios tienes, dónde te puede encontrar la gente para, pues obviamente si necesita de alguien como tú, te pueda localizar. Primero que nada, ¿cuál es tu página de internet? Sí, me pueden encontrar en la página de internet arthmillan.com, artmillan.com y también a través de Instagram, igual arth-millan. Los servicios que ofrezco son diseño industrial, como todo lo que ya hemos comentado. En este caso, igual el modelado 3D, la ilustración y también el render, involucrado incluso a la arquitectura y producto, entre otros, ¿no? Como siempre lo digo, podríamos seguir charlando mucho más este tiempo, pero pues hay que continuar con las actividades de cada uno. Entonces, agradezco mucho tu tiempo, tus palabras y que nos hayas dado la oportunidad de compartir tu experiencia con toda la gente que sigue este proyecto de mentor de diseño, amigo. Ojalá podamos coincidir a futuro de manera presencial en los siguientes días, meses. Y pues bueno, no sé si tú quieras compartir algo más para concluir con esta charla. No, pues gracias a ti por la charla, por la invitación. Y bueno, pues también agradecemos a todos los que estuvieron involucrados en este proceso de Arturo Millán desde la carrera, ¿no? Hasta ahora. Si mencionamos nombres, siempre nos van a faltar uno que otro, pero de manera general, todos los que se involucraron en este contexto que ahora este, personalmente estoy llevando. Y también, por ejemplo, quiero agradecer a quien tuvo la oportunidad de colaborar conmigo sobre la página de internet, Ana Hilde de Chong, que me ayudó sobre todo a poder llevar esta parte de la página de internet. Si pueden entrar, espero que les agrade. Podemos recibir también los comentarios, las sugerencias y en este caso, pues poder mejorar. Pero pues también especialmente a ti, ¿no? Por la invitación. Muchas gracias, amigo. De hecho, en la descripción del video vamos a poner todos tus datos de contacto, tanto tu página de internet, tus redes sociales y que la gente que esté interesada vea un poco más de tu trabajo. Y pues bueno, no queda más que agradecerte, reiterar el tiempo y la facilidad con la que tuvimos esta charla. Y pues te mando un abrazo, amigo. Espero coincidir contigo y gusto en verte. Saludos. Igualmente, cuídate mucho, que estés bien.